Estamos acá, bueno, en vivo. Hay una persona, no sabemos quién es, pero bueno. Mientras se sigue sumando la gente, papá, ¿cómo estás? Muy bien, Estamos contento de que estés aquí un 2 de abril de nuevo. un nuevo 2 de abril y un nuevo Nicolás Casanseo por 2 para charlar un poco sobre este nuevo aniversario, 42 años. Y también darles oportunidad a los seguidores del canal que si tienen preguntas o si nos quieren acercar alguna cualquier cosa de interés para que lo podamos charlar. Pero bueno, mientras se van sumando la gente, porque acá va a ir avisándole que estamos en vivo, tu primera impresión de este nuevo aniversario, estuvimos en el cenotafio esta mañana para una ceremonia, ¿cómo lo viviste? Es muy distinto a todos los aniversarios anteriores. Hoy estuve con vos en el cenotafio, la cantidad de funcionarios que había en un ambiente patriótico, vibrante, de reivindicación de la soberanía nacional sobre Malvinas, no lo viví nunca hasta el día de hoy. ¿No? Por la cantidad de funcionarios. Sí, he vivido actos vibrantes de militantes malvineros, de veteranos malvineros, pero que además un presidente de la nación de esta manera reivindique a las Fuerzas Armadas como lo hizo hoy, nunca he visto. Y bueno, y para la gente también que no entiende bien en la situación en la cual están las Fuerzas Armadas, vos siempre lo has dicho, ¿por qué es tan importante reivindicar a las Fuerzas Armadas, no solo a los héroes de Malvinas, pero al mismo tiempo reivindicar a las Fuerzas Armadas de este país? Porque las Fuerzas Armadas son el reaseguro de la existencia misma del país. Si uno no tiene Fuerzas Armadas profesionales, fuertes, entrenadas, equipadas, corre el riesgo de ser invadido, aún en el siglo que vivimos. En realidad, si somos realistas, la Argentina, por estar tan desarmada hoy, existe como nación solo porque vecinos como Brasil o Chile no se oponen a ello. Porque con el formidable armamento que tienen esos países, el día de mañana, Dios no lo quiera, deciden que necesitan territorio o recursos naturales de la Argentina, no tenemos fuerzas armadas como poder de disuasión para impedir que vengan a tomarlos, ni ellos ni otros. Por eso es tan importante. Yo reitero siempre, las Fuerzas Armadas primordialmente no son para ir a la guerra, son para no ir a la guerra. Son, mirá lo que tengo, no te metas conmigo. No tenemos nada ahora, necesitamos construir ese poder disuasivo para poder vivir justamente en paz. Entonces, ahora los países más poderosos son Brasil y Chile en cuanto a potencia militar en Sudamérica. Sí, bueno, hay otras. Venezuela está armada hasta los dientes también. Perú. Pero también, no tanto como quizás Brasil y Chile, pero son naciones normales que saben que tienen que tener un ejército que pueda defenderlos en un caso de emergencia. Hablando de eso, Cristian Díez, y gracias por la pregunta. ¿Qué opinás de los F-16 y del esfuerzo de rearmar? A mí me parece excelente que por fin tengamos jets de combate. Hace años que no teníamos. Hay mucha gente que dice, no, debería ser otra cosa. Es lo que hay, se ha conseguido, aferrémonos a ello. Pero hace falta de todo, hace falta aviones de combate, Absolutamente de todo. Necesitamos aumentar el presupuesto de defensa. Y eso está sucediendo, o sea, yo lo trato de seguir, pero para quizás el que no lo sigue tan de cerca. ¿Sí se va o se quiere aumentar el nivel que se le otorga al Ministerio de Defensa? El propósito está, y Victoria Villarroel, la vicepresidenta, lo explicitó formalmente. Por supuesto no va a ser de un saque, va a ser a lo largo de los próximos años. Obviamente primero se tiene que sanear la economía argentina. Hay muchos pasos dados en esa dirección porque, por ejemplo, se han cerrado ministerios que no servían para nada y que consumían millones y millones y millones de dólares. Bueno, se están liberando dineros que espero el día de mañana se usen para aumentar el presupuesto de la defensa nacional. Y bueno, hoy estuviste en la Casa Rosada, ¿no? Hay varios cambios en cuanto a lo que comienza este gobierno y lo que respecta a Malvinas. Contanos qué pasó hoy en lo ocurrido en el salón de la Casa Rosada. Bueno, esto ya se había anunciado, pero de todas maneras fue muy interesante estar presente en el momento que se proclamó que un salón que antes se llamaba de los pueblos originarios cambiaba de nombre y a partir de hoy se llamaría Salón Héroes de Malvinas, un salón muy bonito, con fotos y videos de combatientes de Malvinas, un acto muy corto, no estuvo el presidente ni la vicepresidente, estuvo la secretaria general de la presidencia, y es uno de los tantos signos de cambio de época. Impensado, durante 42 años a nadie se le ocurrió en la Casa Rosada homenajear de esta manera a los héroes de Malvinas.
Muy bien. Cristian también dice, no sé si sabes estos detalles, pero ¿se sabe algo de la nueva generación de los TAM-2 en sus distintas variantes? ¿Has escuchado algo de eso? No, yo en tema de armamentos no soy un experto ni ahí. Bravo Nicolás y Casanseu Jr., esto viene de Héroes Argentinos. Les mando un fuerte abrazo, aplauso de pie al nuevo Salón de los Héroes de Malvinas. Mientras van cambiando las cosas como el Salón y otros reconocimientos, ¿cómo ves este cambio? ¿Qué más tiene que cambiar? ¿Cuáles son los pasos siguientes más concretos que ves en un futuro cercano? Lo fundamental tiene que cambiar la educación, porque en la educación se ha bajado línea de adoctrinamiento durante varias décadas antipatriótico, antinacional. Se ha estigmatizado la gesta de Malvinas, se han puesto en marcha mecanismos de adoctrinamiento de cosas que nada tienen que ver con la idiosincrasia argentina. La educación lo es todo. Lo primero que hay que hacer es sanear la educación. Bueno, también estuvimos en el Museo Nacional de Malvinas hoy, hablando de la adoctrinación. Bueno, hay un mensaje muy para un lado, ¿no? ¿Cómo lo describirías para alguien que no ha estado ahí? Muchos veteranos, hasta que escribimos hoy, dijeron que ni siquiera querían entrar a ver lo que veía. Pero ahora que hay un nuevo, contanos quién está a cargo ahora del museo y qué cambios te gustaría ver en el museo. Ahora está a cargo un héroe de Malvinas, un veterano de Malvinas, el entonces subteniente Miguel Lamadrid, pero durante estos últimos años, en realidad desde su creación prácticamente, estuvieron al mando del museo gente con sentido antinacional. El primer director del Museo de Malvinas decía que en Malvinas había combatido el ejército represor. O sea, imagínate, los soldados de 18 años o de 19 años, los cabos de 17, los subtenientes de 19, 20, eran todos represores. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? O sea, había una bajada de línea ideológica justamente demonizadora de las Fuerzas Armadas en general y en particular de las de Malvinas. Siendo un museo dedicado a Malvinas, se dedicaban a ensuciar a los combatientes de Malvinas y los rastros de esas injurias y agravios y mentiras todavía están en el museo. Por supuesto, va a ser un trabajo largo de cambiar todo, porque hay que cambiar absolutamente todo. Era un centro de adoctrinamiento de la cámpora, no era otra cosa el museo. Sí. Vamos a leer unos mensajes que se van sumando gente. Aníbal Raúl Sosa, a todos los héroes de Malvinas un abrazo y el pueblo jamás se olvidará de lo que hicieron por la patria. Argentum, bien, vamos Nicolás, fuerza, salud, lo mejor por usted. Sol Negro dice un viva la patria. Manuel G, hola, saludos desde España, esperemos que Argentina tome un rumbo mejor con la presencia de Milei y ojalá que venga un Milei para España también, que mucha falta nos hace. Bueno, Andrés Calamaro, no sé si es el Andrés Calamaro, pero dice más de un veterano ha muerto en cautiverio con ilegales prisiones preventivas. Bueno, no sé qué tanto queremos hablar de esto, pero lo vemos a Horacio Losito también en la vigilia. Sí, fue una gran alegría ver a Horacio Losito, comando héroe del combate de Top Malo House, que después de sufrir una prisión absolutamente injusta, ha podido recuperar la libertad. Y las muestras de afecto y admiración de las miles de personas que había allí hacia Losito realmente me impresionaron, y creo que era una caricia al alma que este hombre tan sufrido y tan valiente merecía y necesitaba. Muy bien. Mauro Rivero, grande Nico, un abrazo y feliz día. Javier Monzón, viva la patria. Héroes argentinos. Tengo una pregunta para los dos. Nicolás, ¿cuál fue la mejor de todas las anécdotas que recuerdes de heroísmo en Malvinas? Bueno, hay que elegir entre muchas. Casanseu, hijo, ¿a qué edad empezaste a tener noción del héroe de papá que tenías? Bueno, vos siempre decís que no sos héroe, papá. No. Muchas gracias pues, por la buena onda. Pero bueno, la mejor anécdota de todas de heroísmo. ¿Se puede elegir una? Son demasiadas, pero las preferidas mías son las de jugarse por el prójimo, de poner la vida por el camarada que está al lado. Y de esas anécdotas hay montones. Pero las que más me sorprenden también son aquellas donde el combatiente puede ahogar el instinto de autoconservación que es tan poderoso en el hombre en aras de cumplir una misión. Con esa gallardía que tuvieron, por ejemplo, nuestros pilotos. Yo cuento siempre la anécdota de que se peleaban por salir en misiones de las cuales probablemente no volverían, como el caso del 12 de mayo, que la escuadrilla que tenía que cubrir la mañana decía, salgo yo,
y la de la tarde decía, no, son 12:15, salgo yo, hasta que sale una escuadrilla y de 8 aviones vuelven 4. Me parece eso, la supresión del instinto de conservación como lo más impactante en esta lucha que fue tan noble por defender la soberanía en Malvinas. Absolutamente. Juan Ignacio Muraro, hola muchachos, me da mucho gusto este cambio cultural que ha comenzado. Un abrazo de un veterano, muchas gracias. Coqui, hola y saludos, estamos en directo. Franco Beresich, viva la patria, Casaseu, padre e hijo. Un mensaje para el padre. Olvidé pedirle que me firmara a sangre y fuego aquella vez que fue a la Universidad Nacional de Cuyo, pero no hay problema, saludos. Ya lo haremos. Para la próxima será. La verdad, saludos desde Jujuy, fui soldado voluntario, tuve el honor de estar en el ejército argentino. Bueno, también los soldados voluntarios también es otra parte de la historia de Malvinas. Más de 200.000 es la cifra total. 200.000 civiles adultos se anotaron de voluntarios para ir a pelear Malvinas, obviamente no los dejaron ir. Y subrayo adultos porque había muchos jovenzuelos de 15, 16, 17 años que ni siquiera los registraron, ni siquiera sabemos cuántos fueron. Pero están los videos, algunos registrados por camarógrafos de otros países que muestran el entusiasmo, la entrega que tenían los pibes, los realmente pibes, no los soldados a los que mal llamaron pibes, sino los de 15, 16 que querían ir a pelear también. Por supuesto. A4 Skyhawk 1982. Muchísimas gracias, señor Casanseo. Una buena película de Malvinas sin política podría ser clave para la malvinización. Bueno, Skyhawk sería la primera película, quizás también tenía que ser sobre la Fuerza Aérea, la verdadera película. Bueno, y en el museo también está colgado el avión de Luis Bernet, pero... o un avión que dice... de Fitzgerald, que dice Bernet, pero no hay ninguna 4 o Mirage o no hay nada. No, tendría que haber armas que se utilizaron en la Guerra de Malvinas, por supuesto los equivalentes, las que se conserven, aviones... no hay nada, es un páramo el Museo de Malvinas. Hasta que llegó Bilgrén a Madrid es un páramo, es una cosa abandonada con mosquitos dentro de las vitrinas, un desprecio hacia eso que tendría que ser un santuario. ¿Y qué posibilidad hay? Se sigue hablando, porque no sé, yo todavía vi una película bélica basada en hechos reales de guerra. Quizás hay más posibilidades ahora, el gobierno puede apoyar desde un punto de vista cultural, quizás apoyar un proyecto que haya variedad en las películas que se puedan ver y no solo iluminadas por el fuego. ¿Eso es más posible hoy en día? Yo creo que la filosofía actual del gobierno no es hacer películas de ningún tipo. Pero ayudar, no sé, pero incentivar. Con que no se incentive la producción de películas que tienen que ver con el adoctrinamiento de la población, películas sin talento que después no ve nadie, con eso ya se liberan fondos que quizás puedan utilizar los productores privados que antes usufructuaban de las dádivas del gobierno para hacer bodrios. Quizás ahora encontremos uno que sea suficientemente inteligente, ya no ni digo patriota, que vea el potencial de una película de guerra sobre Malvinas con historias maravillosas que hay. Tomás, una pregunta, bueno, difícil, pero la entrevista con Jean-Pierre Pravas se llama El verdadero héroe del Monte de los Hermanos, ¿no? Un Rambo. Un Rambo, sí, el verdadero y no el ficticio. Sí, perdón, un Rambo en el Monte de los Hermanos, el verdadero y no el ficticio. Es que se ven comentarios bastante seguidos que la gente pregunta sobre Poltronieri. Tomás pregunta, ¿qué opinas de que se siga transmitiendo la mentira, como lo llama Tomás, de Poltronieri? Yo creo que ya no se transmite de la manera que en algún momento se hizo. Hay que poner las cosas en su lugar. Poltronieri fue un soldado más, cumplió con su deber. No fue el Rambo criollo que todos quisimos creer que era, pero fue un soldado más. Hay que dar vuelta a la página y hay que hacer foco en los que realmente se puede contar lo que hicieron sin necesidad de inventar nada. Claro, porque siempre decís, hay historias reales, y sí, Poltronieri sí fue un soldado que fue a Malvinas, así que más allá de eso... El caso de Jean-Pierre Pravas, que yo escuchaba en las islas que otros combatientes me hablaban maravillas de cómo peleaba como un león ahí solo en medio de la nada con sus soldados. Testimonios de otros no es lo que él contaba, Marcelo Jean-Pierre Pravas, sino lo que de él hablaban los demás. Matías Segovia, Nicolás, comentás sobre las historias de amor que existieron en Malvinas. Bueno, también hay muchas, y él pone ejemplo las del Cacha Arca. Sí, bueno, el negro Martín San Miguel Maguila y también el conductor del helicóptero, el ya fallecido Picho Swensen, arriesgan su vida para salvar a este aviador que
minutos después moriría congelado en esas aguas, se había eyectado de su A4, y lo que hacen es meter el helicóptero literalmente en el mar, bastante picado, una maniobra peligrosísima, podían morir los 3 tripulantes del helicóptero, y sale Martín San Miguel y se pone en el patín del helicóptero y aferra a Arca y le salva la vida, jugándose la propia, porque esto hay que subrayarlo, Arca tenía un equipo que lo protegía por media hora, un poquito más quizás en el agua. Pero Martín San Miguel no tenía ningún traje anti-exposición. Si se caía al agua duraba 2 minutos y no dudó en arriesgar la propia vida para salvar a una persona que ni siquiera conocía. ¿Y cómo después la anécdota que lo cachetea o no? Sí, bueno, como después de toda la peripecia y lo acuestan en el helicóptero, Arca se relaja y comienza a quedarse dormido después de todo lo que pasó y se considera, con justa razón, de que no hay que dejar dormir a alguien que está probablemente en shock. No tiene mejor idea Maguila que agarrarlo a cachetadas, y Arca con un hilo de voz le dice: espera que me recupere, ¿sabes cómo te las voy a devolver? Sí, sí. Y bueno, y hablando de películas, ¿no? ¿Cómo se podría hacer una película ahí? Gabriel Maru, bueno, menciona esto también porque se sigue repitiendo, pero quizás se puede aclarar algún día. ¿Qué se sabe fehacientemente acerca de combates en el continente? Es un mito. Es un mito, no hubo combates ¿De dónde en el nace continente. esto? ¿Cómo? Nace de la necesidad que tienen algunos soldados llamados continentales de probar que son veteranos de guerra. Y no son veteranos de guerra porque no hubo combates en el continente. Claro. Lamentablemente esto es así. Ellos que dicen que ocurrió algo, que hubo un intento de incursión. Sí, hubo una incursión fallida, pero no hubo combates. Y que fallaron los helicópteros, ¿no? Claro, y después desaparecieron los británicos. Bueno, entonces falló la misión, quizás hubo una posibilidad de que Inglaterra atacara el continente, entonces sí. Probablemente sí, esa gente quería atacar las bases aéreas, claro, sobre todo los superestandar, y destruir los aviones o matar a los pilotos. Yo conozco historias de gente que me ha contado que estaban armados esperando el ataque inglés, que nunca ocurrió, afortunadamente. Se ven, ¿no?, las imágenes de Ucrania y las guerras modernas, ¿no? Y cómo arrasan a poblaciones civiles, pero Argentina no corrió riesgo de eso, ¿no? Y ya sé, al margen de también el mito de que hay gente que repite de la posibilidad de la bomba nuclear, que también es un absurdo. Pero Inglaterra no iba a atacar, más allá de las bases aéreas, digo, en ninguna forma a escala mayor Argentina, ¿no? No tenía ningún sentido. El peligro real, concreto, eran las bases aéreas. Ahí sí iban a atacar. Ahí, sí, ese era un blanco, obvio, cantado. Claro. Doctor Edgardo Gallardo, falta una película hecha por Hollywood. Bueno, siempre decís que Mel Gibson quizás es un buen candidato. Mínimo como Top Gun argentinos con Skyhawks y Carballo y Rinke. Miguel Gianatone, felicitaciones, gran trabajo Nicolás. Ojalá tuviéramos nuestro portaaviones 25 de mayo como museo. No, el 25 de mayo ya lo desguazaron, ¿no? Ya no existe. Delfina, lo peor de las escuelas es que nos siguen enseñando la parte cobarde, que trata de ensuciar a pobres chicos obligados a ir a la guerra, a nuestros héroes, lo que realmente eran. Ni eran pobres chicos, ni estaban obligados por alguien maléfico, porque la Constitución de la Nación Argentina dice que todo argentino está obligado a armarse en defensa de su país. Y eso rige para todos los países del mundo. O sea, ni pobres chicos porque pelearon por defender su tierra y los tenemos que honrar en vez de victimizarlos, minimizar lo que hicieron, y tampoco estaban obligados por alguien maléfico. Era la obligación de todo argentino bien nacido. Cristian, ¿estarías de acuerdo que se reinstale el servicio militar nuevamente acomodado a los tiempos que corren? Yo estoy a favor del servicio militar, como lo tiene Brasil, como lo tiene Suiza, como lo tiene Israel, pero estoy en contra de la colimba, porque la colimba es una degeneración del servicio militar. Colimba, abreviado corre, limpia y barre, no es la función del soldado de la patria. El soldado de la patria tiene que aprender a defenderla, no ser el que le corta el ligustro al coronel. Malvinas son islas argentinas, dice Olcraft, pero ¿cuándo se puede dar eso y bajo qué condiciones? Bueno, lo que hablamos es más hoy, justamente otra vez, pero ¿bajo qué condiciones realistas pueden volver oficialmente argentinas? Primero hay que recuperar el país, que está de rodillas, tener un ejército fuerte con poder de disuasión, y recién ahí nuestra diplomacia va a ser escuchada.
Y hay que esperar el momento en que haya una implosión demográfica en Inglaterra, que está a punto de ocurrir, porque regiones enormes de Inglaterra están siendo pobladas por asiáticos y musulmanes que no se integran a la cultura británica, los británicos no se están reproduciendo, y el día que se produzca esa implosión demográfica en Inglaterra, no va a poder seguir manteniendo seguramente una colonia a 12.000 kilómetros de distancia. Si nosotros en ese momento estamos de pie, Malvinas va a caer en nuestras manos como una fruta madura. Pero hasta en ese contexto, ¿qué incentivo tendría Inglaterra de llegar a un acuerdo así? ¿Bajo qué presión? No va a tener la posibilidad de seguir manteniendo el ejército. Han reducido sus fuerzas armadas. La presencia de Inglaterra en las operaciones bélicas de Estados Unidos hace años que es simbólica. En las últimas elecciones en Inglaterra, ningún candidato hablaba del frente externo de la política exterior. Se están mirando el ombligo cada vez más. Los ingleses no quieren saber cosas que tengan que ver con el exterior. Pasa en muchas partes de Europa. Los europeos se han acostumbrado a una buena vida y han perdido, yo diría, la capacidad hasta de defender sus propios países. Vos fíjate cómo avanza el Islam, los musulmanes sobre Europa, y no ves una resistencia que proteja esas culturas europeas milenarias. Están cediendo terreno todo el tiempo. Mateo, hola Nicolás, gracias eternas por permitirnos conocer las historias de nuestros héroes. ¿Has entrevistado a algún veterano presente en aquella famosa foto tomada en un avión rumbo a las islas? Bueno, quizás hay más de una, no sé si... Sí, hay muchas fotos. Pero bueno, quise, Mateo, que indicarnos quizás cuál específicamente o pasaron la foto. Joaquín, bueno, te hago la pregunta que también, para aclararlo ya otra vez más, pero ¿qué pasó con el merecido desfile de reconocimiento a los combatientes? Pregunta Joaquín 21. Primero y principal, los periodistas se han llenado la boca diciendo: se frustró el histórico desfile de todos los años. Nunca hubo un desfile el 2 de abril, es una gran mentira. El 2 de abril, organizado por el Estado, nunca hubo un desfile, jamás, de veteranos. Hubiera sido el primero, y esa era la intención de la vicepresidente, como ella lo explicó en la entrevista con Johnny Viale, no había los medios suficientes para hacerlo. Todos sabemos de la crisis enorme económica que está inmerso el país. Eso no significa que haya sido descartado el desfile para siempre. Apenas las circunstancias se presten, obviamente va a existir ese desfile. Por supuesto. Néstor Pujales, Nicolás e hijo, buenas noches. ¿Qué hay de cierto del grupo Comando Los Lagartos y sus intervenciones en campamento inglés o detrás de líneas enemigas? ¿Has escuchado hablar de...? Los Lagartos estaban en Georgia. Yo no puedo hablar de Georgia porque yo no estuve en Georgia, pero eso de incursiones detrás del campamento inglés, nunca escuché nada parecido. Bueno, user GC y una combinación de números dice: buenas noches Nicolás, quería preguntar si es posible que hagas un video hablando un poco de seguridad, que es algo que el pueblo está pidiendo mucho en estos momentos. No es mi tema. No es tu tema, pero ¿cómo lo ves? Yo veo el tema que está muy grave, veo que hay pasos que tratan de ir en la decisión correcta, de por ejemplo bajar la imputabilidad de los asesinos, poner realmente el foco en la víctima y no en el victimario, porque hasta ahora el kirchnerismo siempre apoyó al victimario y desestimó a la víctima. Hay una dirección que me parece que es la correcta. Bueno, hay que seguir yendo en esa dirección. Y pero para alguien como yo que quizás también no sabe la ley tan cerca, sabes que en Estados Unidos andan todos armados y se puede comprar el arma que quieras. Acá, ¿cómo es la aportación de armas hoy en día? No, acá está muy restringida. Para la seguridad propia. Está muy restringida la aportación. Y eso, muy restringida, sí. Bueno, quizás cambie eso. Gabriel Malu, ¿cuál fue el rol del Papa sobre la rendición de Argentina? ¿Tuvo un rol el Papa? No sabemos si eso existió o no existió. Yo lo que puedo decir es que cuando el Papa vino a Argentina y dio una misa, se avecinaba el combate decisivo. Era el día 11 a la mañana, los combatientes, los que podían, estaban pegados a las radios, y escuchar que 200.000 personas reunidas frente al Papa gritaban "queremos paz", no era precisamente algo que ayudara a alzar la moral. En la víspera de un combate final, lo que hubieran querido escuchar los combatientes es "a vencer, no queremos paz". Eso cayó muy, pero muy mal. Te tiro otra pregunta para seguir aclarando cosas, porque cosas siguen reapareciendo, pero Jorge Alegre, ¿la bandera inglesa que le diste a Fantino se expone en algún lugar? Pregunta.
No le di a Fantino nunca la bandera inglesa. ¿Por qué no ven el video? No lean solamente los zócalos, vean el video en mi canal de YouTube para incentivarlo, porque estaba en una etapa malvinera, Fantino. Para incentivarlo, se la di en custodia hasta que haya un museo nacional que no sea manejado políticamente. Fantino no supo bien qué hacer con la bandera y entonces yo se la quité y se la di al Museo de Oliva en Córdoba, donde la puede ver cualquiera. ¿Y por qué el Museo de Oliva? Porque es propiedad de un privado, Gabriel Fioni, y yo tenía la tranquilidad que él no la iba a utilizar políticamente. Bueno, muy bien. Tour futbolero, hola, estuve leyendo el libro de Marcelo Larracuí, La Guerra Invisible, o Larracuí, no sé si lo dije bien. ¿Conoces el libro de La Guerra Invisible? Yo conozco el libro que él hizo sobre Malvinas, creo que él ha hecho más de un libro. El que hizo sobre la Guerra de Malvinas me parece que tiene muchas fallas, mucho copiar y pegar, muchos errores. La verdad que no me pareció un libro bien instrumentado sobre Malvinas. Franco Bersic, si querían hacer una película de Malvinas que incluyera hambre y frío, podrían haber usado el caso de la Odisea de Reyes, un ejemplo de valentía y aguante. ¿Conoces el caso? Sí, bueno, Reyes es una retirada, hoy estaba en el Museo de Malvinas, sí. Reyes, y se acercó para saludarme. El subteniente Reyes hizo una retirada desde San Carlos, realmente penosa, terrible, y a esa retirada ya se le dedicó una película. Soldado Argentino Solo Conocido por Dios está dedicado a esa retirada. Ahora bien, con todo el respeto por Reyes y por los hombres, ¿por qué tenemos que hacer una película sobre una retirada y no hacer una película sobre un avance, sobre un combate, sobre un contraataque? ¿Por qué sobre una retirada? O sea, estamos como todos influenciados por una suerte de derrotismo. No, busquemos cuando hundíamos buques ingleses, busquemos cuando los comandos combatían y hacían retroceder a los ingleses. Busquemos la épica. Hay como una vergüenza de buscar la épica. Rodolfo SZ, hola Nicolás, ¿qué opina de la gente que dice que Galtieri y el resto del gobierno eran anglófilos y que todo fue para destruir la identidad argentina y su ejército? Eso es conspiracionismo barato. Los miembros de la Junta Militar eran ignorantes, no habían leído historia y creyeron que cuando les estaban ofreciendo a través del Pentágono de que se podía hacer un toco y me voy, era, digamos, juego limpio. Y era juego sucio, era una provocación. Inglaterra hizo entrar a la Junta Militar en esa provocación. Infrestitucho, hola, no soy argentino, pero ¿has escuchado de Ricky Phillips? Sí, yo también lo conozco. Es un escritor británico, tiene un no me acuerdo cómo se llama el libro, The First Casualty creo que es, que afirma que Argentina perdió 100 soldados en la Operación Rosario y ha hecho difamaciones en contra de Argentina. Ojo, dos cosas. Rick Phillips es un autor británico que hizo libros sobre la guerra. Ricky Phillips es un seudónimo o es un homónimo, no son la misma persona. Perdón, ¿hay otro Rick Phillips? Sí, es un tipo que escribe en los medios e inventa cosas como, por ejemplo, tuvimos muchas bajas el 2 de abril, una ridiculez. Pero hay un Ricky ¿o qué? Está el libro, yo tengo entendido que este es otro. Ok. Bueno, Nicolás, ¿cómo sería un buen plan de contención al veterano de guerra de parte del gobierno? ¿A los veteranos? Sí, un buen plan de contención al veterano de guerra de parte del gobierno, quizá comparado con mecanismos efectivos de otros países, quizás como otros países. Lo primero que hay que hacer es dejar de minimizar al veterano, dejar de bombardearlo con estas ideas fuerzas falaces de que fue a la guerra por un general borracho, lo cual es falso, dejar de lado estas ideas fuerzas de la propaganda británica que tanto hieren al soldado argentino. Porque no solo de pan vive el hombre. Ahora, también hay que darle la salud, que en muchas provincias es muy deficiente. El apoyo que se le da económico es muy dispar en todas las provincias. Hay que darle el reconocimiento histórico que se les adeuda porque los tuvieron abandonados durante 9 años. Hay muchas cosas por hacer. Pero la primera y la principal es dejar de victimizarlo. Es honrarlo como lo que fue, un protagonista, no una víctima. Muy bien, Alejandro Difino, salieron a hablar pestes del papá de Victoria. ¿Tenés algo para decir, Nicolás? Saludos cordiales. No me extraña, obviamente van a tratar de calumniar que es la herramienta política de los canallas.
Yo lo conocí al padre de Victoria en Malvinas, un hombre ejemplar de sólidos principios morales, éticos y religiosos, un valiente en combate. Nunca tuvo ninguna causa, porque también se ha inventado eso, nunca tuvo ninguna causa. Fue un caballero sin miedo y sin tacha. Que sigan mintiendo. Leo Reymar, te saludo en esta fecha histórica, Nicolás, honor y gloria. Carlos Karime, grande Nico, que vive la patria, saludos para ambos. Guido Lampugnani, Nicolás, buenas noches. ¿Por qué se decidió enfrentar a los Brit y no dejar la guarnición después de tomar las islas? ¿Quién lo decidió y sobre qué criterios? Eso habría que preguntárselo al finado de Galtieri, pero el hecho es que hay que entender que la Junta Militar nunca fue a la guerra y que cuando mandaron soldados para relleno, no dejar la guarnición, sino rellenar la isla con soldados, era para impresionar a los ingleses. Otra estupidez, otra ingenuidad, porque además mandaban un regimiento sin los morteros, o mandaban los morteros, no mandaban los aparatos de puntería. Era para impresionar. Vos si vas a la guerra, el 2 de abril recuperás Malvinas y el 3, 4, 5 mandás oleadas de buques con todo lo que hace falta para defender las cosas que no se hizo. Hay que entender de una buena vez por todas que nunca la Junta Militar fue a la guerra, cayó en una trampa y después no pudo dar marcha atrás. Y siempre estuvo esperando que alguien parara la guerra. Por eso no la peleó a full. Fue siempre a media máquina, esperando que alguien pare la guerra. Hola amigos, estaría bueno contar los entretelones sobre el intento de conseguir más exocets. Bueno, hay una cosa que uno se da cuenta muy rápidamente, que con un puñado más de exocets y otros factores que también, a pesar de que todo lo que acaba de describir, se ganaba la guerra. Eso está claro, o sea, te lo dicen hasta ellos mismos. Absolutamente. Había 5, ¿no? Teníamos 5 exocets. Y creo que habíamos comprado, ¿cuántos? 15. Pero, ¿qué nos puedes comentar sobre esa compra? Porque nos llegó, bueno, Francia obviamente es aliada de Inglaterra. Francia, aliada de Inglaterra, no nos entregó el resto que habíamos comprado. Perú hizo intentos de alcanzarnos Exocet, no lo consiguió, no los tuvimos. Y obviamente si hubiéramos tenido los 15 no quedaba nada de la flota inglesa. Absolutamente. Hola, ¿qué libro recomiendas leer sobre Malvinas? Bueno, aparte del tuyo, obviamente. Aparte de los míos, modestamente. Bueno, un libro fundamental, Halcones sobre Malvinas, de Pablo Carballo. Si quieren leer de infantería, Lautaro Jiménez Corbalán, En primera línea. Comandos, un libro muy bueno, Comandos en acción, de Isidoro Ruiz Moreno. Y después hay una parafernalia de libros para todos los gustos. Por supuesto. Y los tiene todos Argentina. Y dos libros que vamos a presentar en el Senado. El día 4... vamos a presentar el libro sobre los capellanes de Malvinas de Sebastián Sánchez, y el día 8 un libro sobre el Isla de los Estados, que es una historia muy dramática de un mercante que fue atacado por los ingleses. De los 22 tripulantes sobrevivieron nada más que 2, uno de ellos vive todavía, que es el capitán Pallarola, que va a hablar el lunes, y es realmente muy dramático lo que pasó, porque lo que cuenta Pallarola, que los marinos que no llegaban a tierra firme y que no podían más, se ahogaban gritando "¡Viva la patria!". Gabriel Medina, Nicolás, un historiador que fue decisivo para saber la verdad sobre el combate de Darwin fue Óscar Tevez. ¿Por qué tiene tan bajo perfil y es tan poco conocido? Es que en general yo creo que poco conocido para la población argentina es absolutamente todo. Hasta Carballo es poco conocido para la población argentina. Y los políticos argentinos llevan 42 años negándole a Carballo la pensión provincial, a un as de la aviación argentina, el más conocido probablemente. Así que no es de extrañar que libros como Óscar Tevez no sean demasiado conocidos. Malvinas no es demasiado conocida, la han tergiversado y la han ocultado. Gapstra, ¿qué hay de cierto que Inglaterra estaba quebrada y que si hubiese ocurrido la guerra 9 meses más tarde el resultado hubiese sido otro? Bueno, eran momentos duros económicamente, ¿no? Claro. Bueno, una consecuencia de si hubiéramos tenido 15 Exocet y esa flota se tenía que volver, una de esas consecuencias sería la renuncia de Margaret Thatcher inmediatamente. Sí. Y si hubiera ocurrido 9 meses más tarde, bueno... La historia contrafáctica no es sí, historia, no sabemos. Exactamente.
Néstor Pujales. Nicolás, ¿qué opinas de la película de Margaret Thatcher, The Iron Lady? ¿La viste? Sí, y me pareció muy interesante porque pinta, entre otras cosas, que ella era la alcohólica. Porque acá se ha hablado mucho mirá. de que el alcohólico era Galtieri. Sí, sí. Galtieri probablemente debería ser fusilado por otro motivo, pero alcohólico no era. Yo hice una investigación al respecto. La Thatcher era alcohólica y después de la guerra los diarios ingleses publicaron que se emborrachaba todas las noches durante la guerra de Malvinas, y yo la entiendo porque temería que un país de cuarto orden militar le hiciera morder el polvo al gran león inglés. Y bueno, Meryl Streep en esa película retrata justamente a la Thatcher, primero como una persona sin sentimientos cuando ordena hundir el Belgrano, y segundo como una alcohólica como lo fue. Pero los ingleses no hablan más del alcoholismo de Thatcher, porque además es una banalidad, hay que juzgar a las personas por si cumplen su misión o no la cumplen. Churchill también tomaba whisky, no sé, en barricas, pero nadie lo juzga por eso, hay que juzgarlo por si son buenos conductores o no. Galtieri no fue un buen conductor para nada, pero no lo juzgan por eso. Le inventaron lo del alcoholismo para ensuciar la gesta de Malvinas, para ridiculizar la gesta de Malvinas. Rodolfo, gracias por su respuesta, don Nicolás. ¿Cree que se mitifica o se exagera la figura de algunos veteranos, como por ejemplo Zeynel? Hay lamentablemente un factor muy complicado en la historia, que es el carisma. El carisma enceguece. Y entonces uno no puede evaluar la realidad como podría hacerlo si no hubiera esa ceguera producto del carisma. Zeynel era un líder muy carismático, extremadamente carismático, pero si uno analiza su acción en Malvinas, no llegó a combatir. Entonces, presentarlo como héroe de Malvinas a un oficial que no llegó a combatir, me parece injusto con los que sí combatieron, con los que hundieron buques, con los que murieron en combate y no son considerados héroes de Malvinas. Es que el problema principal que tenemos es que los historiadores académicos le huyeron y le siguen huyendo al tema Malvinas. Nunca se estudió Malvinas desde un nivel académico. Eso es terreno virgen todavía. Y también terreno fértil, por ese motivo, para distinta cantidad y calidad de mitos. Claro. Pero bueno, Zeynel sí fue alguien sí que quizás inspiró a muchos soldados, se puede decir, o entrenó. Él fue un buen entrenador. Y también, como Pontrieri, fue un soldado que fue a Malvinas y no estuvo bajo bombardeos como todo lo demás. Sí, pero bajo bombardeos estuvieron todos, inclusive los civiles que estuvimos en Malvinas. Yo creo que acá, para ser exacto, hay que ver quién entró en combate de infantería. El verdadero combate es el combate de infantería. Sí. Los bombazos los aguantaron todos. Oscar Tabani, gracias al patriotismo y honestidad inclaudicable del señor Nicolás Casanseu, se ha conocido con mayor detalle la gesta de Malvinas. Y muchas gracias por todo. Te banco, dice Gabriel Díaz. Rubén Dante, buenas noches Nicolás, gracias por mantener viva la memoria. Es el mismo pueblo de Aguirre, Félix Ernesto Aguirre, héroe de compañía Nácar del BIM 5, orgullo. Te haré una pregunta sobre el BIM 5, pero bueno. El BIM 5 también es una parte que quizás se malentiende, porque según cuando uno estudia el tema hace parecer de que todo el BIM 5 estuvo en acción, cuando fue una sección, ¿correcto? Fueron distintos fragmentos. La de Alejandro Koch, la de Vázquez, distintos fragmentos entraron en combate de infantería. El grueso del batallón no entró en combate de infantería. ¿Por qué no? Decisión del jefe de Robacio. Sí, y él lo explicó en alguna entrevista, algún libro. Mirá, hay un libro de Robacio y un suboficial que habla sobre el BIM 5, pero si vos lo lees te das cuenta que la única descripción de combate de infantería es la de Vázquez. Y además, si vos te fijás en los caídos del BIM 5, la mayoría son también de la sección de Vázquez, o también se suma, digamos, alguna otra fracción como la de Koch. Buenas noches a los dos, dice Elizabeth, quisiera saber su opinión con respecto a la situación del Reino Unido y el debilitamiento de su corona. Bueno, también, ya lo has hablado un poco antes en cuanto a lo que pasa en Inglaterra con la subpoblación y tal. ¿Algo más a agregar? No creo que se pueda hablar de debilitamiento de la corona, al contrario, en los últimos años hubo como un resurgimiento de interés por la corona británica. Veremos ahora qué pasa con la enfermedad, el cáncer de Carlos, pero en los últimos años justamente hubo una especie de reverdecer, porque hay que entender que es un símbolo de unidad
la corona británica. A los británicos les funciona como símbolo de unidad, Sí, aunque hay una porción de la población que quiere ir al republicanismo. Claro. Fran Cervero, hola, buenas noches. ¿Qué película recomendarías que trate de los avances de nuestros soldados? Es que no hay, ¿no? Agradecería tu respuesta. Yo no conozco ninguna, no conozco ninguna. Por ahora Una no. película de acción, de guerra, una película bélica, que no vaya a la ideología, que no tenga al Che Guevara colgado en una pared o que hable de Galtieri. No, una película de guerra, no hay. Gerardo Cisternas, hola, soy chileno, sé que no soy el mejor invitado, pero mientras más veo y estudio la guerra de Malvinas me llena de orgullo del patriotismo en la batalla de ustedes. Un abrazo. Muchas gracias a Gerardo Cisternas. Y bueno, tenemos también, entre los voluntarios, aparecen chilenos que tenemos documentado. Y no somos xenófobos y no hacemos responsable al pueblo chileno de la decisión del dictador Pinochet. Exactamente. Tomás dice, Nicolás, ¿qué pensás de la ridiculez de la gente de creer que un gol con la mano de los ingleses puede servir como venganza ante una derrota militar? Bueno, no es una venganza, pero... Es una estupidez más. Sí, pero sí, fue un momento muy así. Fue muy Pero cargado. Pero ese partido. el gol fenomenal, perfecto. Sí, exacto. Pero con la mano, la trampa, a mí me da vergüenza. Bueno, la ahí ya trampa. empezamos a analizar la jugada en sí. Federico Bassani, ¿qué hay de cierto en la participación, ayuda de Israel en la guerra? ¿Hay alguna crónica según la cual veteranos israelíes querían participar? Yo lo que sí sé es que como los aviones Mi-5 Dagger son una modificación del Mirage hecha por los israelíes, nuestros pilotos fueron a entrenar a Israel. Y los entrenó un héroe de la aviación israelí que se llamaba, ahora no me acuerdo, Eretz. Eretz. Y cuando el tipo se entera de que van a entrar en combate los pilotos que él entrenó, él se ofrece a ir a combatir al lado de ellos. Por supuesto no lo dejaron. Estoy viendo, bueno, estamos en vivo con 360 personas. Les agradecemos a todos los que mandan preguntas. ¿Estás para más preguntas? Estamos, sí, no hay problema, con mucho gusto. Una horita, vamos a unos 15 minutos más y seguimos. Daniel Galván dice, ¿por qué no hablan de Zenelín Rico? De Zenelín ya hablamos y esto también después va a estar en el canal y lo pueden repasar todos. Algo para quien no sabe, el que escucha el nombre de Aldo Rico y que no sabe bien. ¿Cómo calificás su desempeño en Malvinas? Aldo Rico, jefe de la compañía de comando 602, un gran combatiente, muy respetado por los demás comandos. Le gustaba mucho combatir en primera fila, cosa que no es recomendable porque un jefe tiene que ver el concierto de toda la acción y él mismo lo ha reconocido en alguna entrevista que él se entusiasmaba demasiado tirando con su fusil cuando tendría que estar observando la situación general. Él mismo lo reconoce. Quería saber si está de acuerdo Franco Vergés, dice, con que la gobernación en Malvinas, ante todo Menéndez y Tata Joffre, infravaloraba a las compañías de comando 601 y 602. No, el general Joffre. Perdón, general, va a la par de lo que Ruiz Moreno expone. Yo creo que, la verdad que es para hacer un estudio No lo conozco esto. que linda con la traición. Los comandos eran las compañías más preparadas para enfrentar un desembarco eventual inglés. Todavía no había llegado la compañía 602, estaba la 601. Y en vísperas del desembarco inglés, que todo el mundo sabía que se venía, el general Menéndez manda a los comandos a la otra isla, donde no pasaba nada, la Gran Malvina. ¿Eso qué fue? ¿Impericia o traición? ¿Ha utilizado el general Menéndez a los comandos ante un rumor de que iban a asaltar la casa del gobernador como guardias de corps del propio gobernador de Menéndez? La verdad, no fueron utilizados como debían haber sido utilizados. Saludos Nicolás, a ti y a tus hijos, sigue haciendo videos. ¿Qué opinás de los carapintadas? Hicieron salir, bueno, esto ya estamos yendo del tema Malvinas, pero se hicieron bien en salir a la calle en su momento. Los carapintadas tenían la intención de acabar con la cúpula militar corrupta de ese momento. ¿Se entendió como una sublevación contra la Constitución? No lo fue. Hasta el mismo Alfonsín, desde el balcón, dijo que no eran conspiradores, eran héroes de Malvinas. Ahora, las consecuencias de los levantamientos carapintadas fueron funestas para la parte nacional del ejército, porque
Todo el mundo sabe que en el ejército siempre hubo un ala liberal y un ala nacionalista. Siempre el ala liberal estuvo arriba. De hecho, el ala liberal es la que hizo el golpe del 76. Desprestigiada después de la dictadura militar, era la ocasión en que los nacionalistas pudieran prevalecer en el ejército e imponer sus ideales patrióticos. Las sublevaciones carapintadas lamentablemente sirvieron para que se hiciera una purga de elementos nacionalistas valiosísimos en el ejército. Nicolás, ¿qué puedes decir del Capitán Giaquino? Bueno, en el museo hay una versión sobre el Capitán Giaquino en el Museo Nacional de Malvinas. Es lamentable, el Museo de la Cámpora, porque no es el Museo de Malvinas, no tiene realmente nada que ver con la historia real de Malvinas. No hay material, pero no hay nada, es un desierto, es un páramo, pero sí encuentran espacio para ensuciar al Capitán Giaquino, sin ninguna prueba, y además con un hombre muerto que no se puede defender. Bueno, esa es la clásica actitud de los calumniadores K. ¿Cuándo te puedo retratar, Nicolás? Alguien pide. Y saludos a Bam Bam Barrio Nuevo. Lautaro, gracias Nicolás por toda la malvinizada que haces. Rodrigo Olivera, ¿cómo ves el futuro de la Argentina? Bueno, yo quiero verlo bien. Yo soy una persona no optimista, esperanzada. Yo creo que la Argentina tiene el potencial de levantarse. Tiene que abandonar las viejas prácticas que no dieron resultado. Tiene que dejar de mantener ñoquis. Tiene que dejar de ser un Estado mafioso, el Estado argentino. Y entonces tenemos todo por hacer. Es un país riquísimo, con gente de talento. La Argentina puede llegar a explotar si nos quitamos esas rémoras que está demostrado que no sirven. Avancemos y veamos qué pasa. No sé si esta anécdota, Ricardo Parodi, me gustaría que cuentes alguna vez la historia de aquel armero de los aviones que se quedó hasta último momento para salvar al piloto. ¿Sabes a qué se refiere algo así? No sé si hasta el último momento. Hay un armero que es un genio, que es Pedro Prudencio Miranda, que desarma la bomba que había quedado en el Formosa. Es un relato impresionante porque lleva el retrato de su hijo y lo mira despidiéndose y al mismo tiempo pidiéndole fuerzas para poder desarmar esa bomba. En otra ocasión se activa una bomba en un lugar que era un polvorín, había aviones, había explosivos, había de todo. La gente echa a correr y él en fracciones de segundo, arriesgando la vida una vez más, desarma esa bomba. Pedro Prudencio Miranda fue condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate. Y voy a hacer una infidencia y quizás un poco una primicia. Cuando los pilotos de Hércules argentinos le tiran bombas a los mercantes y cuando le colocan una bomba al petrolero Hércules, lo llevan al petrolero para tratar de salvarlo a la costa, pero estaba la bomba allí, había que desarmarla. Y le proponen a Pedro Prudencio Miranda y a otro armero de la Fuerza Aérea una suma enorme en dólares si desarmaban la bomba. Se negaron a desarmarla. Sí. Ellos desarmaban bombas para defender la patria, no para ganar plata. Y esa entrevista de Pedro Prudencio Miranda es como que... Te corta el aliento. Todas te transportan, como sabes, a cada situación. Máximo Zapata, buenas noches. Pregunto por algo que escuché que si el pueblo no hubiese cantado que el próximo era Chile, si ellos se mantuvieran neutral, ¿cómo hubiese eso afectado el combate? Eso no hubiese cambiado. Bueno, el pueblo cantaba eso, yo no lo escuché. No sé, pero se escucha que la gente. O quizás es otra cosa que hay que aclarar. Siempre hubo animadversión, lamentablemente, por cuestiones limítrofes. Hubo el conflicto. Sí, pero no creo que eso haya sido un factor. ¿Por qué no se pudo aprovechar mejor a los Pucará? No se pudo aprovechar. Los Pucará estuvieron combatiendo en Malvinas. Lo que pasa es que los Pucará son aviones para lucha antiguerrillera, así fueron ideados. Sí sirvieron en el combate de Darwin, atacaron las posiciones terrestres, no son aviones para atacar una flota y sobre todo del calado y de la calidad que tenía la flota inglesa. Sabrenzo Federal, Nicolás, ¿hablaste con algún rehén inglés? No hubo rehenes ingleses, hubo prisioneros ingleses, no me dejaron hablar con ellos. ¿No te dejaron hablar con ellos? No.
No, bueno, hay una entrevista que sobrevivió, que hay uno que se pasó de copas y estaba rehén en la comisaría. Bueno, pero ese no era... Era un inglés Era, civil. era un borrachín. Un borrachín. Un borrachín, pero que vivía ahí, no, Pero no, que no vivía venía ahí. con la flota. No vivía con la flota, pero es un documento muy interesante también. El resto de ayer, buenas noches, gracias Nicolás por dedicarle la vida a mantener viva la causa Malvinas. Valentino Mordachi. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si la operación Banzai hubiera tenido éxito? ¿Conoces esa operación Banzai? No, me parece que está mal el nombre. Bueno. Hay una operación Mikado, que es Mikado. justamente la de tratar de golpear las bases aéreas. Otra que también, no sé si es Juan Pablo Gonela. Hola, por favor, preguntar a Nicolás, ¿qué sabe del enfrentamiento en Pony Pass? Ahí hubo un combate de tropas del BIM-5 que sí combatieron con los ingleses. Esas fracciones de las que hablábamos. Busqué en muchos lados y encontré poca info. Hay muy poca información sobre Pony Pass. Sí. ¿Y a quién tenemos que entrevistar para averiguar más Bueno, información? ahí está. No ha sido investigada suficientemente la guerra de Malvinas para los periodistas que quieran hacer su nombre, para los historiadores que quieran hacer su nombre. Ahí está el terreno virgen para que se investigue y se hagan libros y se hagan películas. Está todo virgen. Apoyo y acompaño. ¿Por qué fueron tan difíciles las comunicaciones en las islas? Bueno, no sé si se refiere a... Entre las comunicaciones de cableado, los bombazos por ahí te cortaban un cable y tenía que salir el soldadito a tratar de recuperar, pegar las líneas. Claro. Y recordemos también, esto no es época de satélites o nada así, que también en cuanto a comunicar información y todo es mucho más complicado. Nicolás, ¿qué opinas del general Balsat? ¿Es verdad que un oficial lo agarró del cuello? Pregunta Mauser. Sí, el mayor Vanetta lo agarró del cuello porque estaban con Balsa en Moody Brook cuando vienen de repente los Harriers y se sabe muy bien que no hay que moverse porque el movimiento atrae la atención del piloto y ahí puede tirar su bomba. Entonces el mayor Vanetta le dice a Balsa: quédese quieto, y Balsa, en un ataque de pánico, se tira cuerpo a tierra. O sea, hace el movimiento que podría haber atraído la atención de los pilotos ingleses. Afortunadamente no tiraron la bomba, se ve que no lo divisaron, pero Vanetta lo agarró del pescuezo y le dijo que si llegaba a morir por su culpa un soldado, no iba a vivir tampoco Balsa. Virginia, hola Nicolás, ¿qué van a hacer con el radar inglés? El radar inglés debe ser desterrado de la Argentina. Dicen que ha sido desactivado, que ya está, pero no me alcanza con que haya sido desactivado, si es que fue desactivado o cerrado o apagado. Lo tienen que sacar. No puede haber un radar inglés en territorio soberano argentino, como no puede haber una base china en territorio argentino. Van a supuestamente, lo que leímos hoy, de revisar qué está pasando, qué se construyó, cuál es la función exacta de eso. No podés revisar, no podés. Porque es territorio soberano chino. Eso le otorgó el gobierno kirchnerista. Es territorio chino, no podés entrar a revisar. Van a revisar el contrato, a ver si se los dan. ¿Qué es lo que se permite? Y después, ¿cómo verificas no? El contrato puede ser una cosa y adentro hay otra? Por supuesto. No, eso es una violación flagrante de la soberanía argentina. Última pregunta hacia el comandante. ¿Entrevistaste a algún excombatiente argentino de la guerra independentista de Croacia? No. ¿Pensás entrevistar a algún combatiente de Ucrania? No, yo estoy dedicado a hacer historias con nuestros combatientes de Malvinas, porque hay que entender que muchos de ellos, o podría decir muchos de nosotros, por ahí estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Los tiempos apremian, hay que apurarse a entrevistar a los combatientes antes que se vayan de este mundo, para que quede el testimonio de ellos y que para después no la cuenten los que no combatieron. Marcos Engel, hola Nicolás, ¿el factor Yenta es algo tan real como dicen algunos? No lo dicen algunos, lo dicen los servicios de inteligencia británicos, nada menos. Además de que podemos decir nosotros, los que hemos estudiado el tema, los que hemos convivido. Yo, en mi caso particular, he sido alumno de Yenta en su clase de filosofía privada. Pero los papers británicos hablan del factor Yenta en la guerra de Malvinas. O sea, la manera en que las enseñanzas de Yenta calaron tan hondo en nuestros pilotos que combatieron con tanto arrojo y con tanta eficacia a la flota inglesa.
Bueno, Nicolás, ¿qué hubiera implicado un alargamiento del conflicto? Bueno, algo que uno se entiende cuando lo estudia es que no iba a aguantar mucho más. ¿Cuánto más podía? Inglaterra misma decía que no podía aguantar más. Lo dicen los jefes militares ingleses. El almirante Woodward, el 13 de junio, escribe en su diario: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. Ni siquiera hacía falta 10 exocet más. La expresión del militar inglés es soplarnos y nos caemos. Y es el día que Menéndez decide la rendición sin haber dado nunca una orden de ataque ni de contraataque. Y a 42 años, ¿se entiende mejor el pensamiento en ese momento o qué información tenía Menéndez sobre el daño causado? ¿O los servicios de inteligencia podían determinar que realmente estaba casi de rodillas Inglaterra? ¿O qué se sabía y cómo se llegó a esa decisión? Porque es incomprensible. Yo creo que Menéndez no se rindió el 14 de junio. Menéndez llegó rendido el 7 de abril cuando arribó a las islas. Menéndez nunca se propuso combatir. Maxi, ¿es cierto que las donaciones de la población civil argentina nunca llegaron a los soldados en las islas? Obviamente, porque para transportar esa enorme cantidad de donaciones hacía falta barcos y la flota de mar no participó de la guerra, se quedó en las costas argentinas. Entonces, ¿cómo se iban a llevar estas cosas? Imposible. Los aviones que burlaban el bloqueo tenían que llevar lo elemental que no habían llevado los generales y almirantes, que era armamento, munición, medicinas. No podían llevar toda la inmensa cantidad de donaciones que quedaron en Comodoro Rivadavia. Esta es una que no sé si la has escuchado antes, porque yo no la escuché. Mauricio Asensio, ¿es cierto que Fidel Castro advirtió que el desembarco iba a ser en San Carlos? No, me parece una estupidez. Jorge Alegre, Nicolás, te felicito por mantener el tema de Malvinas siempre, a pesar de que te tiraron más que a los ingleses. Dice Jorge Alegre. Bueno, ya estamos casi pasando la hora, hay 460 y pico de personas y vamos a ir cerrando dentro de poco y pidiendo las últimas preguntas. Pero también, para la gente que quizás todavía no sabe, ¿cómo es tu nuevo rol en la dirección Gesta de Malvinas? ¿Cómo se lo explicás a la gente cuando te pregunta cómo es esto de tu nueva situación? A mí me pasa desde que me nombraron en la dirección Gesta de Malvinas que me piden prótesis, me piden que gestione ascensos militares, me piden videos de Victoria Villarroel. Mi única función es la divulgación histórica. Es hablar de la verdadera, completa historia de la Guerra de Malvinas. Eso es lo único que yo puedo hacer y que debo hacer. Entonces, esa es la función. Cuando a mí me convoca la vicepresidenta me dice: quiero malvinizar desde el Senado, quiero que los argentinos en toda la extensión del país conozcan a sus héroes. Bueno, a eso estoy abocado. Bueno, ¿cómo fue? ¿Fue un llamado? ¿Cómo fue el contacto inicial? Yo la conozco desde hace bastante tiempo, la he seguido, siempre me ha admirado de su profesionalismo, su valentía, sus dotes de gran polemista. La he visto en programas como Intratables y otros, donde vapuleaba a gente con una altura y sin que pudieran responderle nada. Siempre me admiró eso. Me he llegado a encontrar personalmente con ella. Siempre la apoyé, la admiré, la seguí. Y bueno, evidentemente ella consideraba que yo era uno de los referentes de Malvinas y me convocó y me dijo que yo era la primera y única opción que tenía para ese puesto, director de Gesta de Malvinas. Fenomenal. Y bueno, y hablando de eso, mañana contanos cómo viene el día. Mañana es un acto que organiza justamente la presidenta del Senado, que es Victoria Villarroel. En el Senado es un acto cerrado porque hay tantos invitados que no se puede abrir al público, no podrían entrar, el salón no es tan grande, donde va a estar el capellán sobreviviente de Malvinas, el padre Martínez Torrens, haciendo una invocación religiosa. El llamado a silencio lo va a ejecutar en su corneta, el mismo corneta del Regimiento 25 que lo hacía durante la guerra, Omar Tavares. La vicepresidenta va a otorgar 12 diplomas de honor a veteranos de guerra, héroes de la Guerra de Malvinas de distintos rangos, distintas fuerzas, y van a hablar 3 combatientes de Malvinas y una madre de caído en Malvinas. Luego de lo cual va a hablar la vicepresidenta Victoria Villarroel, y al cerrar, las 3 bandas militares que han sido convocadas tocarán en la explanada del Congreso. Ahí se abrirán las puertas, los que participaron del acto van a poder escuchar
a las bandas y también la gente que quiera acercarse, Claro. ¿no? Que empieza el acto a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y bueno, y después van a haber eventos durante la semana. Sí, después está la Semana de Malvinas, que el 4 va a estar la presentación del libro sobre los capellanes, escrito por el historiador Sebastián Sánchez. Va a estar también presente el padre Martínez Torres, el capellán, y la Virgen, que estuvo en Malvinas acompañando a los soldados. El día viernes va a haber un recital de Carlos Longoni. Yo voy a contar brevemente historias de amor y coraje de la Guerra de Malvinas y él las va a ilustrar con canciones. Trovador de Sunchales, y el lunes, bueno, lo que yo te decía, el libro sobre la tragedia y epopeya de la Isla de los Estados, va a estar el capitán Alois Pallarola. Y también hay una exposición de pinturas de Carlos Adrián García, La guerra aeronaval en Malvinas. Y hablando del trabajo de malvinizar y de la educación, una última de Fran Cervero. ¿Tenés conocimiento si se va a tomar iniciativa llevando los testimonios de los soldados a las escuelas para malvinizar a los chicos y que se conozcan los actos heroicos? Eso se está haciendo. Claro. ¿Y cómo ves eso desde tu punto, desde tu rol para ayudar que se... Hay un rol educación adicional ahora porque se ha aprobado y hay que poner en práctica una ley por la cual hay que capacitar en Malvinas a todos los empleados del Estado. Y yo ya he comenzado a hacer contactos para empezar a capacitar, empezando por los empleados de mi propia Dirección Gestal de Malvinas. Muy bien, bueno, fenomenal. Bueno, hemos dicho 1 hora, así que bueno, ya estamos a tiempo. Gracias nuevamente por compartir gracias a el vos. momento. Y bueno, nos veremos en la próxima entrevista y seguiremos manteniendo contacto con toda la gente de YouTube y actualizando todos los actos de Malvinas de mañana y de esta semana. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, gracias a vos, papá. Gracias a vos. Dale. Bueno, espera que desconectamos.